¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen demasiado fuertes, demasiado seguras, como si nada pudiera afectar su vida? Pero por dentro, algo grita en silencio. Y si nunca lo notaste en los demás, tal vez seas tú quien se esconde detrás de esa fuerza. Hay dolores que no gritan, dolores que se esconden detrás de una sonrisa, de una rutina organizada, de una vida aparentemente en orden. Es como si la persona aprendiera a caminar con un peso invisible en los hombros, fingiendo liviandad. El mundo mira desde afuera y ve fuerza, ve control, ve a alguien que parece no necesitar de nada. Pero dentro, detrás de la armadura, existe una historia que no siempre ha sido escuchada. El dolor silencioso no desaparece simplemente porque fue acallado. Se transforma, moldea identidades, crea patrones de comportamiento, levanta muros emocionales. Muchos no se dan cuenta, pero el trauma no resuelto no se va, cambia de forma. Se viste de independencia extrema, de autocontrol rígido, de aparente frialdad. Es un mecanismo de supervivencia, pero también es una prisión invisible. Y es precisamente por eso que tantos que ya despertaron espiritualmente aún se encuentran atrapados en ciclos de sufrimiento. Es como si dijeran: ya sé sobre energía, sobre vibración, sobre espiritualidad. Entonces, ¿por qué repito las mismas heridas? Existe una urgencia oculta aquí. Una necesidad no dicha de comprender por qué, sabiendo tanto, siempre se vuelve al mismo punto. Joe Vitale describe en Límite Cero algo esencial. Los recuerdos dolorosos crean un programa oculto. Un código invisible que gobierna pensamientos, elecciones y vibraciones, sin que la persona se dé cuenta. Es como si viviéramos bajo el efecto de un guión que no escribimos conscientemente. Reaccionamos, sentimos, decidimos, pero todo guiado por recuerdos que permanecen almacenados, repitiéndose en silencio. La ciencia también confirma este misterio. Bruce Lipton nos muestra, a través de la epigenética, que no somos prisioneros de los genes, sino de las memorias y creencias que codifican nuestra biología. No es el ADN el que decide solo quién somos, sino el ambiente, la energía, las emociones que cargamos. El dolor no expresado, cuando no es transformado, acaba infiltrándose en cada célula, en cada patrón de pensamiento, como un eco que moldea silenciosamente la vida. Vivir sin mirar estos dolores es como vivir en una casa reformada solo por fuera. Pinturas nuevas, paredes limpias, ventanas brillantes, pero los cimientos siguen agrietados, y un día, tarde o temprano, esas grietas se manifiestan, no para destruir, sino para recordar. Aún hay algo por ver. Es en este punto donde comienza nuestro viaje. Un viaje de reconocimiento de las señales ocultas que el dolor deja en el camino. Señales que no surgen para condenar, sino para revelar. Porque todo sufrimiento trae consigo un lenguaje secreto. Un lenguaje que, si es comprendido, puede dejar de ser prisión y transformarse en portal de liberación. Capítulo 1. La armadura de la hiperindependencia. Hay quienes aprenden temprano a confiar solo en sí mismos. No porque quieran, sino porque la vida les enseñó a la fuerza que depender de los demás trae dolor. Es aquí donde la independencia se transforma en armadura. Por fuera parece libertad. Por dentro es una prisión dorada. La persona usa el disfraz del "no necesito a nadie" y cree que está protegida. Pero en verdad construye paredes que también le impiden recibir. Esta independencia extrema no es tan sólida como parece. Muchas veces es dependencia disfrazada, dependencia del control. La sensación de que si algo se escapa de las manos, el dolor del pasado puede repetirse. Entonces, todo debe ser previsto, calculado, sostenido solo. Pero el precio es alto: vivir cansado, siempre alerta, siempre preparado para lo peor. La paradoja es que la verdadera fuerza no está en hacer todo solo, sino en saber dónde permitir apoyo. La negativa a aceptar ayuda
incluso cuando el cuerpo y el alma claman por ella, es una señal clara de que la armadura dejó de proteger y pasó a aprisionar. Imagina un árbol que crece solo en medio del campo. Desde lejos parece imponente, resistente, desafiante, pero sus raíces, frágiles y superficiales, no encuentran sustento en la tierra firme, y basta un viento más fuerte para revelar la fragilidad escondida tras la apariencia de solidez. Así es la hiperindependencia, firme por fuera, vulnerable por dentro. Reconocer esta armadura no es un gesto de debilidad. Es el inicio de una comprensión profunda. El dolor que un día enseñó a no necesitar de nadie ya cumplió su papel. Pero ahora, para florecer, es necesario aprender algo nuevo, confiar de nuevo. Y eso comienza al permitir que el corazón se abra, aunque sea en pequeños gestos al apoyo que la vida intenta ofrecer. Capítulo 2. Empatía en exceso. Algunas personas aprendieron a sentir el mundo de manera tan intensa que casi no distinguen dónde termina su propio dolor y dónde comienza el de los demás. Es como si el alma hubiera desarrollado un radar emocional, atento a cada detalle, a cada cambio de tono de voz, a cada mirada. En el fondo, esta sensibilidad nació de una promesa silenciosa: nunca más permitir que alguien a su alrededor sufra como un día ella sufrió. Pero el exceso de empatía cobra un precio. Cuando alguien se convierte en una esponja que absorbe todo, el corazón termina cargando lo que no le pertenece. Es como si el propio dolor fuera dejado de lado, para que toda la energía se use en intentar sanar el sufrimiento ajeno. Sin embargo, detrás de este gesto aparentemente noble, existe una forma sutil de abandono de sí mismo. La revelación difícil es que sentir demasiado no siempre es amor, sino a veces una huida. Un intento inconsciente de evitar mirar hacia adentro, de no tocar las propias heridas. La sensibilidad exagerada puede ser una manera de mantener los ojos voltados hacia afuera, porque mirar hacia adentro aún duele demasiado. Imagina una esponja dejada al borde de un lavabo. Día tras día, absorbe, 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 y nunca se seca. Con el tiempo, deja de ser útil, pierde la forma, pierde la esencia. Así le pasa a quienes cargan el peso de las emociones de todos, sin nunca darse el derecho de vaciarse, de respirar, de reconocerse. La verdadera empatía nace cuando la compasión por el otro no elimina la compasión por uno mismo. Sentir lo que el otro siente es un don, pero hay que aprender a devolver al universo lo que no es nuestro, porque sólo así la sensibilidad deja de ser huida y se convierte en presencia consciente. Capítulo 3. Miedo a las relaciones verdaderas. Hay corazones que desean conexión con toda intensidad, pero que al mismo tiempo se retraen, como si el simple acto de abrirse fuera peligroso. El alma clama por cercanía, por intimidad, pero el cuerpo vibra una defensa silenciosa. Es un conflicto sutil, profundo, que a menudo escapa a la propia percepción. El miedo que surge no viene solo de malas experiencias, nace de proyecciones inconscientes, de recuerdos antiguos que siguen dictando qué esperar del futuro. Cada nuevo encuentro activa patrones escondidos, memorias que la mente aún cree que son actuales. Es como si cada relación fuera una prueba y la persona siempre estuviera preparada para el fracaso incluso antes de que suceda. Relacionarse es, en esencia, arriesgarse a ser visto. Y cuando el dolor no resuelto aún habita en el interior, ser visto se convierte en un desafío. Cada gesto de vulnerabilidad activa ecos de rechazo, abandono y decepción del pasado. El miedo no es del otro. El miedo es a revelarse. Imagina sostener un regalo precioso en las manos, pero jamás desenvolverlo. Sientes su peso, su valor, su energía, pero permanece cerrado, intacto, y nunca experimentas la sorpresa, la alegría, la luz que podría estar dentro. Así es el miedo a conectarse. Mantiene el corazón a salvo, pero también mantiene la vida emocional contenida, incompleta.
Comprender este miedo no significa culpa ni vergüenza. Significa solo reconocer que el pasado aún susurra sus historias y que el valor para abrirse no viene de afuera, sino de una decisión interna de permitirse ser visto, incluso si la vulnerabilidad asusta. Porque solo en ese espacio, delicado y profundo, existe la chance de construir vínculos verdaderos. Capítulo 4. La persona fuerte que llora en soledad. Existen personas que aprendieron a mostrarse fuertes a cualquier costo. El mundo ve determinación, coraje, resistencia. Pero detrás de esa fachada hay lágrimas que nadie nota. Hay noches silenciosas en las que el llanto es la única compañía. La fuerza externa a menudo esconde una vulnerabilidad profunda, guardada como un secreto precioso. La resiliencia se confunde con insensibilidad, y en este error, la persona cree que no puede permitirse flaquear. Cada gesto de fragilidad es reprimido, cada sentimiento más delicado es ocultado. Pero es justamente esta entrega silenciosa la que crea la distancia entre sí misma y los demás. La fuerza aparente se vuelve una barrera para vínculos genuinos porque no hay espacio para que el corazón se muestre. Mostrar fragilidad no es debilidad. Al contrario, es un acto de coraje que permite que sucedan conexiones verdaderas. Cuando alguien se atreve a revelar una parte íntima de sí, aunque sea pequeña, abre la posibilidad de que el otro vea y acoja. Esta autenticidad genera confianza y acerca. Imagina una muralla de piedra imponente, levantada para proteger, pero dentro de ella existe un jardín florido, lleno de vida, de colores, de delicadeza. La muralla parece infranqueable, pero si la puerta se abre aunque sea un poco, el jardín se revela. Es en este espacio donde la fuerza y la vulnerabilidad coexisten, donde el corazón encuentra el camino para crecer sin miedo a ser visto. Reconocer la propia necesidad de mostrar fragilidad es un paso silencioso y profundo, un paso que transforma la apariencia de invulnerabilidad en presencia verdadera, que enseña que la fuerza más poderosa no está en no sentir, sino en sentir y aún así continuar, entero, íntegro y humano. Capítulo 5. Sensibilidad sensorial, aguda. Algunas personas perciben el mundo de manera intensa, casi como si todos los estímulos llegaran amplificados. Sonidos, olores, colores, movimientos, todo se siente con una nitidez que puede ser desconcertante. Esta sensibilidad no es solo física, sino también vibracional. El cuerpo y la mente captan energías sutiles y cada detalle puede despertar emociones profundas. Es fácil interpretar esta sensibilidad como debilidad, pero también es una llamada de conciencia expandida. El cuerpo reacciona porque la mente aún no ha aprendido a filtrar el exceso de estímulos. Todo llega al mismo tiempo, y no siempre hay forma de distinguir lo que es importante de lo que se puede dejar de lado. La mente y el cuerpo están interconectados. Cuando se recibe un estímulo, toca capas profundas de memorias, emociones y patrones de reacción que no son visibles en la superficie. Por eso, la experiencia de sensibilidad intensa puede generar incomodidad, ansiedad, sensación de sobrecarga. Pero también es una puerta para percibir la sutileza de la vida, la complejidad del universo que nos rodea. Imagina una antena parabólica posicionada para captar todas las señales a su alrededor. Recibe cada frecuencia, cada vibración, cada onda invisible, pero aún no ha aprendido qué señales elegir, cuáles debe filtrar. Así es quien siente demasiado, un receptor potente, listo para la sintonía correcta, pero aún aprendiendo a diferenciar lo útil del exceso. La sensibilidad elevada es un don cuando se reconoce y equilibra. El cuerpo y la mente pueden aprender a filtrar, a respirar, a armonizar los estímulos que llegan. Y en este equilibrio, la percepción deja de ser un peso y se transforma en conciencia, una forma profunda de estar en el mundo, atento, despierto y conectado con cada detalle que realmente importa. Capítulo 6. La necesidad obsesiva de control.
Algunas personas aprenden a controlar cada detalle de su propia vida, como si, al hacerlo, pudieran impedir que el dolor se repitiera. Cada paso es calculado, cada decisión meditada, cada situación anticipada. La ilusión de seguridad nace de este intento silencioso de evitar sufrimiento. Pero cuanto más se intenta retener, más se escapa. El control crea una tensión constante. Es como sostener arena entre los dedos. Cuanto más fuerza se aplica, más se escapa, y el vacío que queda es aún mayor. La ansiedad no es enemiga, sino un reflejo de la mente que dialoga con un futuro que aún no ha llegado. La persona vive esperando lo que puede venir, y en este estado, el presente se vuelve difícil de habitar. La necesidad de controlarlo todo esconde una verdad más profunda: el miedo a la repetición del dolor. Cada lista, cada planificación, cada intento de anticipación es una forma de intentar neutralizar el pasado. Pero la vida no se doblega a nuestras intenciones, fluye, se transforma, sorprende. Y la ansiedad surge justo cuando intentamos contener lo que no puede ser contenido. Transformar el control en intención es un gesto silencioso de libertad. No significa abandonar responsabilidades, sino permitir que el flujo de la vida pase sin la necesidad de sujetar cada detalle. Es abrir espacio para la confianza, para la entrega consciente, para percibir que la seguridad real no está en prever, sino en estar presente. La arena se escapa, pero la vida permanece. Y es en este movimiento, en este flujo, que el corazón y la mente aprenden a equilibrarse. El control deja de ser prisión y se transforma en conciencia, permitiendo que cada momento sea vivido con profundidad, sin la sombra constante del miedo al pasado o la ansiedad por el futuro. Capítulo 7. El silencio como refugio. Existen aquellos que aprenden a callar para proteger su propio corazón. El silencio se vuelve un escudo, una manera de resguardarse del mundo y de las viejas heridas. Pero no todo silencio es sabiduría. Cuando la quietud se usa solo como escape, amplifica los ruidos internos, intensifica la soledad y mantiene vivas las memorias dolorosas, escondidas a la espera de atención. El silencio de retracción es diferente al silencio de contemplación. Uno cierra puertas, el otro abre espacios internos. Cuando nos retiramos del mundo solo para escapar del dolor, construimos barreras invisibles entre nosotros y la vida. Pero cuando el silencio es elegido con presencia, se transforma en un territorio seguro para observar, sentir e integrar experiencias sin perderse en ellas. Imagina un río que deja de fluir. El agua, antes vibrante, cristalina, se transforma en un espejo inmóvil. Refleja todo a su alrededor, pero perdió el movimiento esencial que mantiene la vida. Así es el silencio que no sana, se estanca, dejando que el pasado domine el presente y que el alma permanezca suspendida en patrones repetidos. La verdadera transformación surge cuando el silencio es habitado con conciencia. Caminar, meditar, respirar con atención, pequeñas prácticas que transforman la quietud en espacio de integración y claridad. El refugio deja de ser huida y se convierte en un campo de percepción, donde es posible escuchar la propia esencia y permitir que el corazón encuentre equilibrio, incluso en medio de dolores aún no resueltos. Capítulo 8. Un corazón excesivamente guardado. Hay corazones que, tras tanto dolor, aprenden a protegerse cerrándose por completo. Cada latido pasa a ser medido, cada sentimiento cuidadosamente filtrado. Abrirse significa riesgo, significa posibilidad de sufrir nuevamente. Y así el corazón se transforma en un tesoro guardado bajo 7 llaves, sin que nadie pueda tocarlo. La paradoja es que, al cerrarse, el corazón también deja de recibir. La energía que podría fluir libremente se estanca y la vida emocional se vuelve limitada, repetitiva, previsible. La persona se siente segura pero también sola, aislada en su propia fortaleza. La protección que un día fue necesaria se transforma en una barrera que impide la conexión profunda.
Imagina un jardín que, para protegerse del frío, se cubre con una cúpula de cristal. Las plantas están a salvo, pero no sienten el sol directamente, no reciben la lluvia, no son tocadas por el viento. Con el tiempo, la vida dentro de la cúpula se vuelve artificial, controlada, pero sin la vitalidad de un jardín abierto. Así es el corazón excesivamente guardado, protegido, pero sin la energía fresca de la vida real. Abrir el corazón no significa exponerse sin cuidado. Significa permitir que la energía fluya, que los sentimientos se expresen, que la vida emocional se renueve. Es un acto de coraje que equilibra protección y apertura, permitiendo que el amor y la confianza entren, sin que el miedo al pasado domine el presente. La verdadera protección no está en cerrarse, sino en aprender a discernir, en confiar en la propia capacidad de sanar, incluso si el dolor llega. Porque un corazón que late plenamente no es aquel que nunca sufre, sino aquel que, incluso después de sufrir, sigue abierto para sentir, vibrar y conectar. Capítulo 9. La espiritualidad como escape. A veces, la espiritualidad se convierte en una forma sutil de no enfrentar el dolor. La persona se refugia en conceptos elevados, en ideales de luz y amor, pero sin integrar realmente estas energías en su vida cotidiana. Es como si el alma volara alto, pero los pies no tocaran la tierra. Y en este desequilibrio, la transformación real no sucede. La espiritualidad que no sana es aquella que solo consuela, pero no transforma. Ofrece explicaciones, pero no integración. La persona repite mantras, hace meditaciones, busca respuestas en maestros y libros, pero no permite que la energía baje al cuerpo, a las emociones, a los patrones más profundos de su ser. El dolor permanece, aunque disfrazado de entendimiento. Imagina un pájaro que vuela en círculos, siempre alto, siempre cerca del sol, pero que nunca aterriza. Desde arriba ve el mundo con claridad, pero no experimenta la tierra, no siente la textura del suelo, no construye un nido. Con el tiempo, el vuelo se cansa y el alma clama por raíces. Así es la espiritualidad de escape, elevada, pero sin base, sin integración con la vida real. La verdadera espiritualidad no está en huir de la realidad, sino en traer conciencia a cada aspecto de la existencia. Es permitir que la luz toque las sombras, que el amor abrace el dolor, que la comprensión llegue a los patrones más profundos. No se trata de volar lejos, sino de aterrizar en el propio cuerpo, en la propia historia, y transformar desde allí. Integrar significa bajar la energía al día a día. Respirar conscientemente, observar las reacciones automáticas, permitir que viejos dolores sean vistos con compasión. Es en este gesto, simple y profundo, que la espiritualidad deja de ser refugio y se convierte en camino de regreso a casa, a la totalidad del ser. Capítulo 10. El cuerpo que habla lo que la boca calla. El cuerpo guarda memorias que la mente a veces olvida. Cada tensión muscular, cada molestia persistente, cada enfermedad puede ser la manifestación física de un dolor emocional no resuelto. El cuerpo habla a través de síntomas, usando un lenguaje silencioso que espera ser descifrado. Ignorar estas señales es como apagar una alarma sin ver qué está avisando. La medicina psicosomática y diversas tradiciones espirituales reconocen esta conexión profunda. No se trata de culpar al cuerpo por enfermar, sino de comprender que él es un mensajero. Cuando el dolor emocional no es expresado, encuentra una salida a través del físico. La somatización no es imaginación, es la voz del inconsciente pidiendo atención. Imagina un volcán. Por fuera, todo parece calma, estabilidad, pero en las profundidades la presión aumenta, el magma se agita, hasta que un día la tierra se abre y libera toda la energía acumulada. Así es el cuerpo cuando calla emociones. La presión interna crece y los síntomas surgen como erupciones, avisando que algo necesita ser mirado, sentido
liberado. Escuchar el cuerpo es un acto de autocompasión. Prestar atención a las señales, sin juzgar, sin apresurarse a silenciarlas con remedios que solo tapan el mensaje, es permitir que la emoción atrapada encuentre una salida consciente, a través del movimiento, de la respiración, del arte, del diálogo amoroso consigo mismo. Sanar el cuerpo significa, muchas veces, sanar la historia que habita en él. Integrar mente y emoción, permitiendo que la energía fluya libremente, sin bloqueos, sin represiones, y en este flujo, el cuerpo deja de ser un campo de batalla y se transforma en un templo de escucha y cuidado. Conclusión. El viaje de regreso a casa. Cada capítulo de este viaje revela una verdad simple, pero profunda. El dolor no resuelto no desaparece. Cambia de forma, se esconde detrás de máscaras, crea patrones, somatiza, pero también lleva consigo una invitación silenciosa para ser visto, sentido y transformado. Reconocer estas señales no es un acto de autocrítica, sino de compasión. Cada mecanismo de defensa, cada armadura, cada escape, nació de una necesidad genuina de protección. Honrar este movimiento del alma es el primer paso para elegir algo nuevo, porque ahora la conciencia puede transformar lo que un día fue automático. La sanación no está en eliminar el dolor, sino en darle un nuevo significado, en aprender a escuchar su mensaje oculto, en integrar sus lecciones, en permitir que la vulnerabilidad y la fuerza coexistan. Es un viaje de regreso a casa, a la totalidad del ser, donde cada parte, incluso la más oscura, es acogida con amorosidad. Este camino no es lineal. Hay días de claridad y días de niebla, pero cada paso cuenta. Cada momento de atención plena, cada respiración consciente, cada pequeño gesto de autoacogida es una semilla plantada en el jardín interior. Con el tiempo, estas semillas germinan y la vida florece incluso en terrenos que parecían áridos. Permítete sentir, permítete ser, sin juicios, sin prisa, porque el viaje de regreso a casa es en esencia el viaje de vuelta a ti mismo. Y en este reencuentro, la paz no es una meta distante, sino una presencia que nace desde adentro, suave y silenciosa, transformando cada herida en sabiduría, cada dolor en compasión, cada ciclo en liberación.